¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy Jaime Velázquez, les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema especial. Estamos en septiembre, mes de la Biblia. Por lo tanto, tenemos que hablar de la Biblia. Es importante para nosotros los católicos hablar, conocer, leer, vivir las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, quise hacer este programa para hacer como una pequeña reflexión sobre lo que es la Sagrada Escritura, responder preguntas muy básicas, muy sencillas, de qué es la Sagrada Escritura. Y estamos en septiembre, este mes lo celebramos como el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo de Estridón. Este señor es importantísimo en la historia de la fe católica, porque este fue el señor que se encargó de tomar todos los documentos antiguos que existían en griego, arameo, hebreo, en latín y en cualquier otro idioma que existiera en toda la cristiandad, allá por el siglo IV, V. Y ese señor recopiló todos estos documentos y generó, por decirlo de alguna manera, a través de sus traducciones, generó la primera Biblia. Así es, fue San Jerónimo de Estridón, por orden del Papa San Dámaso I. Todo esto ya por los finales del siglo IV, principios del siglo V, que es cuando nace como tal la Biblia. Y por eso celebramos a San Jerónimo. Esta Biblia, que surge allá en esas épocas, es lo que hoy conocemos como la Biblia Vulgata. Esa fue la primera completa, canonizada, oficializada dentro de la cristiandad, obviamente por la Iglesia Católica, que durante algunos concilios posteriormente se fue, autorizando, universalizando en las Sagradas Escrituras como tal, y a lo largo de la historia se tuvieron que hacer muchísimas reflexiones en torno a las Sagradas Escrituras, no solo en la cuestión teológica, sino en las Sagradas Escrituras en sí mismas, hasta llegar a momentos tan trascendentales como fue el Concilio Vaticano II y su Constitución Dogmática Dei Verbum. Es decir, la historia de la Biblia no es una historia acabada, no es una historia escrita como tal, sino que las Sagradas Escrituras tienen mucho más que ofrecer el día de hoy, por eso es importante que las conozcamos. Nosotros como católicos no tenemos excusa alguna para no conocer las Sagradas Escrituras. Estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo en Facebook Live por la página de Valora Radio. Aquí tengo el celular listo para recibir todos sus comentarios, mensajes, quejas, preguntas, lo que ustedes quieran. Aquí estamos listos para escuchar todo lo que ustedes nos quieran decir, para atenderlos como se merecen. Aquí estamos listos para recibir todos y cada uno de sus mensajes. Pónganse en contacto conmigo, de dónde nos escriben, su nombre, si tienen alguna pregunta, lo que ustedes gusten. Estamos para servirles. Pues bien, entremos en materia. ¿Qué es la Biblia? Yo sé que todo el mundo sabe qué es la Biblia. Sí, ya lo sabemos. Somos expertos, ¿verdad? Pues claro, es nuestro documento fundamental es la Sagrada Escritura, claro que sí. Pero si quisiéramos definir la Biblia como algo, ¿cómo la definiríamos? Es muy sencillo. Es el conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres hacia la verdad y hacia la salvación. Tal cual. Es un conjunto de textos. La Biblia no es un libro. La Biblia son muchos libros que a lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo de la historia del pueblo de la Iglesia se fueron condensando en un documento único que hoy le llamamos Biblia. Todos los escritos que existían antes de Cristo y que eran considerados como literatura sagrada es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, etc., la Iglesia empieza a hacer su vida profética, es decir, de ir a anunciar el Evangelio, y en esos periodos empiezan a surgir algunos documentos, cartas, evangelios sinópticos, evangelios teológicos, exhortaciones, un libro profético como es el Apocalipsis, un libro eminentemente histórico como es el libro de los Hechos. Es decir, surge nueva literatura que la Iglesia dice esto también es palabra de Dios y lo integra al cuerpo que ya era el Antiguo Testamento, dando nacimiento a lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es la Biblia? Conjunto de textos inspirados por Dios para que el hombre pueda conocer la verdad y lograr la salvación, y se compone de documentos escritos antes de Cristo, llamados Antiguo Testamento, y después de Cristo, llamado Nuevo Testamento.
Lo más importante que debemos de comprender de las Sagradas Escrituras es lo siguiente, y viene claramente explicado en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, y es que la Biblia es un conjunto de textos que tienen a Dios mismo como autor. Esto es muy importante. El autor de las Sagradas Escrituras es Dios. Pero no porque Él lo haya escrito de manera directa, sino porque Él ha inspirado a hombres y mujeres a lo largo de la historia para que escriban lo que Dios quiere que escriban, pero sin coartar sus aptitudes, sus habilidades, sus capacidades para poder transmitir el mensaje. Por eso nosotros vemos en las Sagradas Escrituras un lenguaje, sí, muy humano, claro que sí, pero inspirado por Dios. Por eso decimos que las Sagradas Escrituras tienen a Dios como autor y que se valió del lenguaje y del talento de hombres y mujeres a lo largo de la historia para escribir estos documentos. La Biblia es palabra de Dios. Al ser un conjunto de textos, se compone de 73 diferentes libros. 73. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Por azares del destino, en el siglo XVI, a algún loco se le ocurrió decir que ciertos libros no eran inspirados, se le ocurrió decir, por ejemplo, que la carta de Santiago era una estupidez, se le ocurrió decir que el Apocalipsis era una cochinada, se le ocurrió decir que los libros escritos en griego antes de Cristo, que San Pablo y todos los apóstoles también usaban, eran una porquería, etcétera, etcétera. El caso es que al final terminó negando 7 libros de la Biblia. Surge el protestantismo, surge toda esta locura de las sectas, surge toda esta división en el mundo cristiano y se empiezan a editar y a producir una gran cantidad de Biblias no autorizadas, es decir, con errores ortográficos, con errores teológicos, con errores de traducción, incompletas, porque a partir del siglo XIX ya de plano quitaron los 7 libros deuterocanónicos, que no es el tema de este programa en general. En caso es que las Biblias protestantes actualmente cuentan con 66 libros, es decir, le quitaron 7 libros. ¿Por qué quiero mencionar esto? Muy sencillo. La recomendación es muy clara. Si tú vas a comprar una Biblia, asegúrate de que sea una Biblia católica. Si es una Biblia protestante, que son la principal aquí en español es la Reina Valera, no la compres, no te va a servir, no sirven esas Biblias, están incompletas, no traen las notas explicativas, o sea, decir, te dan el puro texto para que tú lo interpretes a lo loco. Hay que tener mucho cuidado. No compren Biblias que no tengan una licencia eclesiástica. ¿Por qué es importante la licencia eclesiástica? No es porque diga la iglesia, yo nada más quiero que leas esto, no. La iglesia te dice esta versión de la Biblia, esta traducción de la Biblia, porque hay diferentes versiones según el contexto social, según el contexto histórico, hay algunas traducciones. Estas tienen que pasar por un proceso de revisión, en el cual se garantiza que esa Biblia está completa, no contiene errores, que es una traducción fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que esta licencia eclesiástica hace es darte a ti la seguridad de que esa Biblia, cuando tú la tomes y te pongas a leerla, vas a estar leyendo lo que verdaderamente quiso decir Dios. ¿Se entiende? Por eso es importantísimo. Busquen en las Biblias que sean católicas y que tengan su licencia eclesiástica. Por lo general, todas las Biblias católicas en la primera, segunda página, viene una carta de autorización por algún obispo, el cual da testimonio y fe de que esa Biblia, esa versión de traducción de la Biblia, es correcta y útil. Además, no solo en el contenido de la palabra de Dios, sino en la sinopsis que se hacen de cada uno de los libros. Al principio de cada libro viene una sinopsis de los libros, sino que también de las notas explicativas que vienen al calce de cada una de las páginas. Es decir, la iglesia no te abandona en el estudio de la Biblia. Te explica qué es lo que estás leyendo arriba, si tú ves la hoja la ves dividida, en la parte de abajo vienen pequeñas notas que te aclaran lo que estás leyendo arriba. Esas notas son muy importantes para que no te desvíes y le des una buena comprensión a las cosas que estás leyendo. ¿Por qué? Porque las palabras de hace 2000 años son muy diferentes a las actuales. La forma de interpretar las cosas era diferente, la forma de narrar las cosas era diferente. Entonces, cuando se hace una traducción al español en tiempos modernos, te tienen que explicar qué es lo que significa, por ejemplo, qué es un denario.
Nosotros no sabemos qué es un denario. Sabemos que es un peso, sabemos que es un dólar, sabemos que es un euro, por ejemplo, si hablamos de monedas, pero ¿qué es un denario? ¿O a qué se refiere la palabra de los talentos? ¿Qué es un talento? ¿Cuánto valía un talento? ¿Me explico? Cosas de ese tipo. Si se habla, por ejemplo, de la samaritana, pues, ¿por qué le pusieron samaritana? Ah, es que esa señora venía de una región que se llama Samaria. Ah, ok, empiezas a entender las cosas. Ejemplo sencillo, María Magdalena. ¿Por qué le llaman Magdalena? Porque era de una ciudad que se llama Magdala. Estas notas, por muy sencillas que sean, nos ayudan a conocer la Escritura, nos ayudan a interpretar lo que estamos leyendo, a darle un contexto. No son para guiar tu pensamiento, para manipularte, no. Es para que puedas leer mejor las Escrituras y puedas entenderlas mejor. Hay Biblias, versiones de la Biblia que vienen con notas muy extensas, muy completas. Son las Biblias de estudio, claro. Hay Biblias más sencillas, que no ahondan tanto en ese tipo de detalles, que son Biblias de uso comercial que nosotros compramos en cualquier librería y que podemos estudiar la palabra de Dios. Escoge la que tú quieras. No solamente te pido, asegúrate que sea una Biblia católica, con una autorización eclesiástica por algún obispo de la Iglesia Católica que dé testimonio y fe de que esa Biblia es correcta en su traducción, en su sinopsis y en sus notas. ¿De acuerdo? Hay que aprovechar para, si tú vas a decir el día de mañana, voy a comprarme una Biblia, ve a comprar una Biblia, vete de preferencia a una librería católica y ahí las personas que atienden te van a ayudar a escoger esa Biblia que mejor se adecua para lo que la quieres. Muy bien. Hablemos un poquito de historia. ¿Cuándo nace la Biblia? Ok, este es un tema muy complejo de definir. Sabemos que la historia de la Biblia como tal es compleja y difícil, pero lo voy a tratar de hacer de una manera muy sencilla. Al principio dije que son 73 libros. Cada uno de estos libros fue realizado en un contexto diferente. Cada uno de estos libros, con el paso del tiempo, fueron agregándose a este cuerpo doctrinal que tenían en un principio los judíos. Empezaron con el Génesis, luego con el Éxodo, agregaron el libro de los números, luego agregaron el número de Levítico, luego agregaron los libros históricos de Isaías, de Ezequiel, los profetas, los sapiensales, el Cantar de los Cantares, el libro de Job. Estuvieron agregando muchos libros de una manera especial a lo largo de su historia y conforme su propia historia en su relación con Dios les iba indicando. Es cuando descubren, por ejemplo, cuando regresan de la expulsión, cuando estaban en Babilonia y regresan a Jerusalén, llegan a las ruinas del templo y encuentran un papiro hermoso, el Deuteronomio. Y es ahí donde el judaísmo nace como tal, ¿no? Estamos hablando de 300, 400, 500 años antes de Cristo. Es decir, el desarrollo de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento tuvo su propio proceso a lo largo de la historia. Para los últimos siglos antes de Cristo, la influencia griega en Israel era muy fuerte. ¿Recuerdan a Alejandro Magno, el gran conquistador griego? Bueno, todas estas conquistas trajeron una fuerte influencia en todos los pueblos, incluyendo el pueblo judío. Por lo tanto, los últimos textos que se agregaron a este cuerpo doctrinal de los judíos estaban escritos en griego, como es el libro de los Macabeos, etc. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su predicación, los judíos tenían, por llamarlo así, dos bloques diferentes de libros sagrados. Uno le llamaban el Códice Alejandrino y el otro era el Códice Palestinense. Los judíos, por lo general, y principalmente en las regiones de la diáspora, ellos aprobaban y estudiaban el Códice Alejandrino, es decir, el Códice Largo compuesto de 46 libros, que es el que tenemos actualmente el día de hoy nosotros los católicos. Sabemos, por ejemplo, que este códice era el usado por los apóstoles porque hay más de 300 citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento que corresponden a las traducciones griegas. Por lo tanto, sabemos que los apóstoles usaban el Códice Alejandrino, es decir, un Antiguo Testamento para nosotros compuesto de 46 libros. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, obviamente la iglesia empieza con esta labor de propagar el evangelio, de ir a anunciar el evangelio a todas partes. Y en este proceso lo que hace la iglesia es, empiezan a generar algunos documentos.
Pablo empieza a escribir cartas a las iglesias. Los apóstoles y algunos de sus discípulos empiezan a escribir lo que serían después los evangelios. Se empiezan a escribir, por ejemplo, la historia de la iglesia con los escritos de San Lucas, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan a escribirse una gran cantidad de documentos durante el siglo I. Entonces, para el final de esta época, para el final de la época apostólica, con la muerte del apóstol San Juan, ya estaba redactado una gran cantidad de documentos. Y la iglesia los acepta, no lo voy a decir así, lo acepta como inspirados por Dios, sí, pero no le da esa categoría de palabra de Dios todavía. ¿Por qué? Porque no solo son esos documentos, hay muchos documentos más. Por ejemplo, estaban las cartas de San Clemente, el Papa, que son del siglo I. Estaba el documento de la Didache. Estaban documentos que empezaron a circular en la cristiandad, como las cartas de San Ignacio, las cartas y los escritos de San Policarpo, las narrativas de San Ireneo. Es decir, empiezan a existir una gran cantidad de documentos. También en el siglo II y en el siglo III surge una gran cantidad de documentos apócrifos, que se le llaman. Es decir, documentos falsos que no surgen de la predicación apostólica, pero que hablan de Jesucristo y hablan de muchas cosas que podríamos incluso considerarlas verdaderas, porque hablan de contextos históricos que podemos confirmar que eran verdaderos, pero no podemos darle la validez como palabra de Dios. La iglesia se vio envuelta en este problema. Tenemos el Antiguo Testamento, sí, tenemos el Códice Alejandrino, 46 libros, pero la iglesia empieza a leer una gran cantidad de documentos en sus celebraciones litúrgicas. Vaya, en la misa. En la misa se empiezan a leer la carta de Pablo, el Evangelio de Lucas, la carta de Proto Santiago, por ejemplo, ¿sí? O el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás, la carta de Clemente, las cartas de San Ignacio. Es decir, dentro de la liturgia se empiezan a introducir una gran cantidad de documentos que la iglesia como tal no había dicho que eran o no palabra de Dios, que son inspirados posiblemente sí, que son muy, muy benéficos para nosotros, claro que sí, como son las cartas de San Clemente, son maravillosas. Pero la iglesia entonces se vio con el problema de que una iglesia en alguna parte del mundo leía unos textos y otra iglesia en otra parte del mundo leía otros. Y dijeron, tenemos que hacer una sola voz, una sola oración. Por lo tanto, necesitamos establecer que libros son palabra de Dios. Y eso surge a finales del siglo IV, con el Papa San Dámaso, cuando hace sus primeras reuniones ahí en Roma en el año 382, en el Sínodo de Roma, y establece un canon. Este canon después es sometido a discusión en las iglesias orientales, en los concilios de Hipona y los concilios de Cartago, y en los concilios posteriores también, obviamente, y todo el mundo está de acuerdo en que este conjunto de libros es palabra de Dios y nace lo que es la Biblia. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Así es como nace la Biblia. Estamos hablando a finales del siglo IV, cuando el Papa San Dámaso promulga. Esta es la Biblia. Esto es lo que vamos a considerar como palabra de Dios. No hace una declaración solemne. Ojo, no hace una declaración solemne. Pero sí es una declaración importante como tal, ¿no? Establece el canon. San Jerónimo lo traduce y genera la Vulgata. Y obviamente a partir de este momento, toda la liturgia se empieza a ordenar en base a estos libros. Por eso es que hasta el día de hoy, nuestra liturgia es igual en cualquier templo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, todo lo que nosotros leímos en la misa del domingo pasado, en todo el mundo se leyeron exactamente los mismos textos. En todo el mundo. Se pudo crear, ahora sí, todo lo que nosotros consideramos el canon de las Escrituras y lo que consideramos la liturgia de la palabra. Una sola voz en todo el mundo leyendo las mismas escrituras siempre, en todos lados, en toda la iglesia. Desafortunadamente para el siglo XVI llega el loco de Lutero, obviamente, empieza a negar la autoridad de la iglesia, empieza a negar algunos libros, empieza a decir que no eran inspirados, empieza a decir un montón de tonterías, ¿no? Para tratar de justificar sus propias ideas. Entonces él pone en duda si la Biblia verdaderamente son esos 73 libros. Entonces la iglesia, como una respuesta ante esta problemática, se reúne en una cosa llamada el Concilio de Trento y allá por 1546 determinan que en el canon
que fue cerrado por el Papa San Dámaso en el siglo IV es el canon correcto, es la palabra de Dios y que es un canon cerrado, es decir, ya no acepta más libros ni se le deben de quitar libros. Y esto viene a confirmarse también en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, la cual nos invita a conocer y amar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Aprovecho para mandar un saludo a mi tía Carmen. Tía, gracias por estarme acompañando, le mando un abrazote, gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias. Y les pido a todos, comenten, manden sus comentarios, preguntas, quejas, lo que ustedes quieran. Estamos aquí para servirles. Gracias por estar acompañándonos. Surge otro problema. Ok, la Iglesia Católica dijo, esto es la Biblia. ¿Quién debe interpretarla? Vaya, ¿quién tiene la autoridad para tomar esos documentos, que son documentos que se escribieron alrededor de 1400 o 1500 años? Ojo, el Antiguo Testamento se empezó a escribir desde el siglo XIII o XIV antes de Cristo. Y también se escribieron durante el primer siglo después de Cristo. Estamos hablando como de 1300, 1400 años de escritos. Estos documentos fueron escritos en momentos de la historia diferentes, en lenguajes diferentes, por autores diferentes, con un sentido diferente, unas urgencias y problemáticas diferentes, una concepción de Dios y del pueblo de Dios diferentes. Es decir, estamos hablando de 1400 años de textos. ¿Quién debe interpretarlos? ¿Quién puede tomar estos documentos, leerlos, estudiarlos y enseñarlos? ¿Quién puede interpretar estos textos? La respuesta es increíblemente sencilla, pues aquella autoridad que los determinó. Así de sencillo, ¿sí? Según nuestras propias aptitudes, nuestras propias capacidades intelectuales y lo que sea, cada uno de nosotros podemos tomar las Sagradas Escrituras, leerlas e interpretarlas de alguna manera, pero esto corre el peligro de caer en ideas contrarias. Ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos miles de sectas, unos hablan de 30,000, otros ya de 50,000 sectas diferentes. ¿Por qué hay tantas sectas? Muy sencillo, porque cada quien quiere interpretar la Biblia como se le pegue la gana, así de sencillo. Ejemplo muy claro, el bautismo. Unos dicen que sí se deben de bautizar los niños, otros dicen que no se deben de bautizar los niños. Pues ¿a quién le creo? ¿Quién me asegura que está haciendo una correcta interpretación? Se necesita de una autoridad única y auténtica que diga, esta es la palabra de Dios y significa esto. Así de sencillo. Necesitamos de esa autoridad, alguien que garantice que lo que te están enseñando es lo correcto. Yo quiero garantías. Y por eso es que recurro a la Iglesia Católica, que es aquella que los formó, ¿sí? Por su importancia y trascendencia, las Sagradas Escrituras merecen y exigen una interpretación adecuada y correcta de lo que están diciendo, de lo que Dios quiere decirnos. Yo necesito tener personas educadas y formadas dentro de todo este contexto religioso, teológico y filosófico, que tome las Escrituras y me las enseñe, me diga qué significa cada cosa. Necesitamos de la autoridad. No podemos renegar nunca de la autoridad. La autoridad es lo que nos da la garantía de que lo que se nos está diciendo es por nuestro propio bien. Y sobre todo, tener una sola interpretación y evitar las divisiones. Cosa que está sucediendo en el protestantismo. Están completamente divididos. ¿Por qué? Porque cada quien la quiere interpretar como le pega la gana. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos hacer eso. La Iglesia tiene la obligación de ser madre, pero también de ser maestra. Y es ahí donde le hablamos de una cosa llamada magisterio de la Iglesia, que no es otra cosa que la autoridad única y auténtica que garantiza la fidelidad del mensaje divino a lo largo del tiempo. Eso es el magisterio de la Iglesia y básicamente se compone por todos los obispos que están en comunión con el Papa a lo largo de la historia. No solo los que están vivos ahorita, sino todos los obispos a lo largo de la historia. Porque nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la teología, de Dios, de todo eso, es acumulativo. No cambia, va creciendo. No cambia, pero va creciendo. Se va robusteciendo con el aporte de cada una de las ciencias y de cada una de las personas que a lo largo de la historia se involucran en el estudio de la palabra de Dios y ofrecen a la Iglesia todos sus conocimientos puestos al servicio del pueblo de Dios. Eso es el magisterio. Por eso es que nosotros
siempre les pedimos, hey, no escuchen a cualquiera. Asegúrate que la persona que te va a enseñar la Biblia, que te va a enseñar la palabra de Dios, sea una persona, vaya, con autoridad y la preparación adecuada para hacerlo. Y esto tiene mucha lógica. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú te quiebras un pie, Dios no lo quiera, ¿vas a ir con el carnicero a que te cure? ¿Verdad que no? Tú vas a ir con un especialista, con un traumatólogo, o con alguien que maneje la ortopedia, para que te cure. ¿Por qué? Porque ese papelito, por decirlo así, que dice que ese señor es un especialista en traumatología, eso te garantiza que ese señor va a saber qué hacer para arreglar tu pie. ¿Verdad? Si yo quiero ir a un restaurante, yo me aseguro que las condiciones de higiene de ese restaurante sean las adecuadas para yo poder comer los alimentos ahí. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos descargar nuestra confianza en personas con autoridad, que nos den garantía y certeza que lo que están diciendo o lo que van a hacer, lo hacen porque están preparados para hacerlo. Si yo me enfermo, voy con un doctor. No voy con un carnicero, no voy con un arquitecto, voy con un doctor, porque él me garantiza que me puede curar. ¿Se entiende? Si yo quiero construir mi casa, pues no voy a ir ¿con quién? Con un veterinario. No, voy a ir con un arquitecto, con un ingeniero. Porque ellos me certifican que saben hacer las cosas. El magisterio de la iglesia es esa certificación de que lo que están enseñando, lo están enseñando por mandato de Dios y por la asistencia de Dios. Eso es el magisterio de la iglesia. Por eso nosotros le debemos una sujeción de autoridad, porque son asistidos de manera especial por el Espíritu Santo al estar en comunión con el romano pontífice y que conforman este cuerpo doctrinal que nos enseña lo que Dios quiere que sepamos. Se llama magisterio de la iglesia. ¿Quién debe interpretar las escrituras? La iglesia. Ok, pero ¿cómo puedo estar yo seguro, de que la iglesia católica es la única y auténtica autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras? Aquí ya nos metemos en un problema más teológico, más complicado, obviamente, pero no por eso tenemos que dejar de decirlo. Y lo voy a decir de una manera muy sencilla, no creo que me voy a profundizar así mucho, ¿no? ¿Cómo estoy seguro yo que es la Iglesia Católica, esa donde está ahorita sentado el Papa Francisco, y esos obispos que andan por ahí con todas sus vestimentas y que los ven el domingo en las misas que transmiten por televisión? ¿Cómo estoy seguro yo que esos son la única y auténtica autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras? Muy sencillo. Porque yo sé que estas personas están ahí porque Cristo las ha instituido. Y no hablo en el sentido sentimental de la devoción, no, sino que nuestro Señor Jesucristo instituyó una iglesia, la instituyó no en un lugar, no sobre un libro, no sobre un terreno, la constituye sobre una persona, sobre San Pedro. San Pedro no funda la iglesia, no, Cristo la funda sobre San Pedro. Por eso le cambia el nombre, le pone toda la piedra. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Recuerdan la parábola del constructor que construye su casa en la arena, llega el mar y la destruye, y el otro constructor que hace su casa sobre la roca y esa no se destruye? Bueno, básicamente es lo mismo. Jesús le dice a Pedro, tú eres la roca. Nada te va a mover de ahí. Ni siquiera el demonio te va a mover de ahí, ni el infierno te va a poder mover de ahí. Porque es una casa construida sobre la roca. Pedro significa roca. Entonces yo sé que ese señor Pedro tiene autoridad. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo dos cosas muy importantes. Le dijo, aquí están las llaves del reino de los cielos. Vaya, es como si Él pudiera abrir o cerrar los reinos de los cielos. Básicamente lo que significa es que Él va a administrar la gracia divina. Para eso está la iglesia, para administrar los sacramentos. Y luego le dice, todo lo que ates y desates quedará atado o desatado en el cielo. ¿Recuerdan eso? Es un signo de autoridad. Por lo tanto, cuando el Papa San Dámaso, que es un sucesor directo de San Pedro en su cargo, que ostenta la misma autoridad, dijo, esto es la Biblia, pues punto, eso es la Biblia. Porque él tiene la autoridad para atar eso, para proclamar eso, y crea una atadura, por decirlo así. Eso es lo que se refiere a atar y desatar, crear un acto de disciplina, crear un acto litúrgico, un acto doctrinal con carácter de definitivo. Eso es lo que significa atar o desatar. ¿Se entiende?
es la autoridad. Por lo tanto, yo tengo la certeza que los sucesores de Pedro ostentan esa autoridad porque Cristo les ha dado las llaves y les ha dado el poder de atar y desatar. Además de que nuestro Señor les dijo, tu fe no va a desfallecer porque yo voy a orar ante el Padre para que esa fe nunca desfallezca. Eso significa que la fe de Pedro no desfallece. No significa que el Papa Francisco no se puede equivocar, no. Significa que en su acto como magisterio, como cabeza de la iglesia, no se equivoca. Eso significa, ¿sí? Además de que les prometió la asistencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Les conviene que yo me vaya, les decía. Les conviene que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Bueno, entonces yo tengo también la certeza de que sobre esa iglesia está el Espíritu Santo. Además, hay otro pasaje muy importante en la iglesia, porque le dijo a Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Vaya, para que alguien confirme en la fe a los demás, necesita una asistencia divina, y eso es precisamente lo que es el Papa. Aquella persona que ostenta esta asistencia divina especial que es capaz de confirmar la fe de los demás. Aquel que tiene la autoridad. Por lo tanto, Pedro tiene las llaves, el poder de atar y desatar. Su fe no va a desfallecer. Y además es el que tiene el gran ministerio de confirmar en la fe a los demás. Por eso es que yo sigo a la autoridad de la iglesia, porque yo sé que Dios está ahí. Sé que Dios está apoyando a estas personas para que yo pueda tener y ostentar una sola doctrina en una sola iglesia. Eso es lo que pidió nuestro Señor, ser uno, así como Él y su Padre son uno. Por lo tanto, yo me confío en la Iglesia Católica y en sus interpretaciones porque comprendo y veo la asistencia divina en ella. Muy bien, ¿eso significa que yo no puedo interpretar la Biblia? No, claro que no. Claro que pues es lógico que tú puedes ir a las Sagradas Escrituras, claro, puedes tomar tu Biblia y empezar a leerla, claro que puedes. Para eso lo hicimos, vaya, para eso lo hizo la iglesia. Aquí está la Biblia, léanla, conozcan a Dios. ¿Sí? Lo que no es conveniente es que tú quieras desarrollar, tratados y doctrinas de la Biblia sin ajustarte a las enseñanzas acumuladas de 2000 años de vida de la iglesia. ¿Se entiende? No seas soberbio, lo que quiero decir. Tú no eres más inteligente que 2000 años de expertos, teólogos, doctores de la iglesia, santos, padres de la iglesia. Todos estos han hablado sobre las Sagradas Escrituras. ¿Tú puedes entrar al estudio de la Biblia? Claro que sí. ¿Y generar interpretaciones? Por supuesto que sí. Pero obviamente vas a estar sometido al magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque son 2000 años acumulados de estudios teológicos. Es imposible que te creas más inteligente que todas estas personas juntas. Lo primero que se pide cuando alguien va a las Sagradas Escrituras, pues obviamente es, ve con un sentido de humildad. Claro, porque tú las vas a estudiar y cuando tengas dudas vas a los padres de la iglesia y ya confirmas que lo que tú estás pensando es correcto y punto. Si te das cuenta que estás pensando algo mal de lo que leíste en la Sagrada Escritura, te corriges y punto. Y desde ahí ya puedes hacer todo tu desarrollo de estudio. Básicamente es eso. Y no tiene nada de malo sujetarse a los criterios de otras personas, claro que no. Si yo estudio matemáticas, pues me sujeto a las leyes y reglas de la matemática que me dijeron otras personas. Es exactamente lo mismo. Sí, yo no puedo decir 2 más 2 es 5. Pues claro que no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque las reglas matemáticas dicen que 2 más 2 es 4. Y no puedo salirme de ese campo, si no estaría cometiendo errores. Para eso sirve el magisterio de la iglesia. Ok. ¿Por qué Dios quiso una iglesia que también actuara como maestra? Muy sencillo. Porque nuestro Señor Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. ¿Recuerdan esas palabras de Cristo? Dios quiere que todos se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por eso es que hace una iglesia, para que todos tengamos acceso a esa verdad y podamos conocer a Dios y podamos salvarnos. Para eso existe la iglesia. Por lo tanto, todo lo que sale de la iglesia, todo lo que emana de la iglesia es para nuestro bien. Y obviamente las Sagradas Escrituras al salir de la iglesia nos colocan en el camino de la salvación. Claro que sí. Perdón. Cuando el hombre cae en la soberbia y se cree autosuficiente, es cuando más se daña. Y básicamente es por eso que nosotros hacemos una fuerte crítica al protestantismo y al sectarismo. Porque todas estas doctrinas que surgen en todos estos miles de iglesias, no mal llamadas iglesias que hay por todos lados, es precisamente porque surgen de la soberbia de alguien que quiere imponer su propia interpretación de las Sagradas Escrituras. Debemos recordar que no somos dioses.
No somos las personas más inteligentes de toda la historia y de todo el universo y que somos los únicos capaces de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Claro que no. Necesitamos asistencia divina. Para interpretar la palabra de Dios necesitamos la asistencia de Dios, como buen maestro que es. Y esta asistencia está prometida en la iglesia. No está prometida en lo particular a alguien en específico. Yo no puedo decir yo estoy inspirado y agarrar la Biblia y empezar a interpretar tontería y media. Claro que no puedo hacer eso, ¿sí? Por eso es que se necesita de una iglesia que sea maestra para que dirija todo este conocimiento para la ayuda del ser humano, para que rompa la soberbia, tenga esa humildad, reconozca a Dios y pueda entonces sí, en comunidad, que es lo que quiso Dios, en comunidad encontrar la salvación, porque la salvación se da en comunidad. El conocimiento de Dios y la vivencia de la liturgia y de la fe se hace en comunidad. Por lo tanto, todo lo que nosotros sabemos de Dios tiene que darse en la comunidad llamada iglesia. Y esta iglesia es un órgano vivo que tiene prometida la asistencia del Espíritu Santo. Nuestro Señor Dios dijo, sean uno. ¿Recuerdan? No nos queda opción. Yo no puedo crear mi propia iglesia. Es estúpido, es absurdo. Yo no puedo agarrar la Biblia y empezar a interpretar como me dé la gana y decir, aquí está la verdadera y sana doctrina. No. La única sana doctrina es la que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia y se llama el depósito de la fe. Esa es la única sana doctrina. Y esa es la única que vamos a encontrar en la iglesia católica, que es la única iglesia establecida por Cristo. Punto. A lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de tonterías, leyendas, una sarta, una sarta de estupideces que han hablado sobre la iglesia con tal de atacarla y destruirla. Una de estas leyendas dice que la iglesia prohibía leer la Biblia. Esto es lo más estúpido que pueden escuchar. Bueno, una de las cosas más estúpidas que se pueden escuchar por parte de esta gran cantidad de sectas. No, la iglesia jamás ha prohibido leer la Biblia, jamás en la historia. Si la prohibiera, no lo hubiera declarado como tal, no lo hubiera copiado a mano, porque era como existía antes, no había imprenta. La copiaban a mano durante, ¿qué serán? 1500 años. Entonces, por favor, no caigamos en esas tonterías tan absurdas. La iglesia jamás ha prohibido leer la Biblia. Obviamente el problema es que la Biblia no era tan disponible como ahora que vas a la biblioteca de la esquina o vas a cualquier librería y la puedes comprar. No, antes no había eso. Antes tenías que encargarle a alguien para que te la copiara a mano. Y tardaban años, ¿no? Era difícil tener una Biblia por el costo que implicaba escribirla toda. ¿Se entiende? Bien. Por eso es que existe la liturgia de la palabra, para que todo el mundo escuchara la palabra de Dios, conociera la palabra de Dios a través de la predicación de los sacerdotes. Por lo tanto, la iglesia jamás ha prohibido leer la Biblia, jamás te pondrá ninguna restricción para que tú vayas en la búsqueda del conocimiento de Dios. Y si escuchas a alguien diciendo esto, pues dile, no digas tonterías. Así de sencillo, ¿sí? Si vas a discutir con alguien, que sea con la verdad, que sea con datos, con argumentos, no con estupidez. Lo único que te pide la iglesia es no transgredas la correcta interpretación de la Biblia. Tú tienes que leer las Sagradas Escrituras sí con una guía, de una manera ordenada y obviamente de una manera fructífera en la comunidad. Yo no voy a leer las Sagradas Escrituras para el día de mañana decirle que toda la iglesia está equivocada, que a partir de mañana tenemos que bautizar a los perros y a los gatitos, por ejemplo, porque son parte de nuestra familia, y hago mi propia iglesia, ¿no? La iglesia de los últimos santos perros. Pues es estúpido, es tonto. No se puede hacer eso. Yo puedo interpretar las Sagradas Escrituras dentro del margen de la verdad, del margen de la rectitud, y eso está dado por el magisterio de la iglesia. Punto. ¿Se entiende? Seamos fieles, seamos ordenados, seamos humildes y reconocer que la iglesia es más sabia que nosotros, porque cuenta con 2000 años de estudios acumulados y cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo. No te crees más inteligente que todo el universo. ¿Para qué sirve la Biblia? Ok, muchas veces decimos que leas la Biblia, que vayas a la Biblia, que conozcas la Biblia, lo decimos mucho. Pero vamos a bajarnos a este aspecto más terrenal, más humano. Vamos a bajarnos un poquito. ¿Para qué me sirve a mí conocer la Biblia? ¿Para qué la quiero? ¿Qué caso tiene yo que tenga una Biblia en mi casa, abierta así, bien bonita, en una mesa ahí, decorada con un mantelito, llena de polvo y de grasa de la cocina, porque nunca la he leído? Solo está ahí la Biblia abierta, como si fuera un amuleto. Esa Biblia no sirve para nada. Para nada. Una Biblia es para leerse. ¿Sí? Qué bonito que tengas una Biblia en tu casa, que haga parte de la decoración. Sí, pero léela.
Ábrela y vele dando unas leídas poco a poquito. ¿Para qué sirve la Biblia? Muy sencillo, para conocer a Dios. Para que conozcas a aquel en quien tú estás depositando toda tu confianza en la salvación. Para que conozcas a Jesucristo. Para que conozcas la historia de la iglesia y comprendas, sí, cierto, Dios sí fundó una iglesia y la fundó sobre Pedro, sí, cierto. Entonces sí, tienen razón los católicos cuando dicen que tengo que ir a misa, que tengo que hacer eso en conmemoración del Señor, que sí, efectivamente comían pan y vino. Sí, cierto. Tiene razón la iglesia cuando me pide que vaya a misa. Sí, cierto, cuando dice que tengo que ir a confesar los pecados, porque solo los encargados por Dios pueden confesar los pecados, sí, cierto. ¿Sí? Sí, cierto, la Biblia dice que el sacerdote tiene que ir a ungir a los enfermos para sobrellevar el dolor de la enfermedad. Sí, cierto, lo dice en Santiago. ¿Me explico? Las Sagradas Escrituras nos ponen de frente con Dios y de frente con la iglesia para que nosotros podamos reconocer y decir, esto es verdadero. En este Señor llamado Jesús puedo depositar mi confianza porque caminó sobre las aguas, curó enfermos, murió y resucitó. ¿Se entiende? Las Sagradas Escrituras es ponerte en contacto directamente con lo divino. A través de la lectura te pones en contacto con Dios y a través de la liturgia te pones en contacto en la comunidad con Dios. Básicamente, ¿para qué sirve leer la Biblia? Para acercarte a Dios, para orar, para hablar con Él, para conocerlo, para reflexionar, para analizar tu propia vida, para unirte a la comunidad de la iglesia y darte cuenta que son un cuerpo místico de Cristo. Para conocer cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia del hombre y te das cuenta que nunca nos ha abandonado. Para confiar en Él, para tener fe en Él, para saber qué es lo que me está prometiendo. ¿Cómo le puedo hacer para conseguir lo que me promete? Para eso sirve la Sagrada Escritura, sobre todo para vivir la alegría del Evangelio, vivir la gran esperanza del amor, generar, ¿cómo se puede decir? Este anhelo, esta hambre por el agua viva que nos da nuestro Señor Jesucristo y poder llegar al cielo. Y también una cosa muy importante es para que puedas comunicar la fe. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos esa obligación. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados al anuncio de las Sagradas Escrituras. Ir a anunciar a Cristo. Pero ¿cómo lo vas a anunciar si nunca lo has conocido? Tienes que conocer su vida, sus palabras, sus actos, sus sentimientos. Cómo Dios actuó a lo largo de la historia con el pueblo judío para prepararlo a la llegada de Cristo. Si tú quieres hablar de Dios y decir, yo amo a Dios, pues tienes que leer las Escrituras, conocerlo realmente, adentrarte en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Dios. Mucha gente me pregunta, ok, vamos, quiero estudiar la Biblia, quiero empezar a leer la Biblia. ¿Cómo le hago? Muy sencillo, no te compliques la existencia. ¿Sí? Facilito. Muchas personas dicen, pues lo empiezas desde la página 1 y terminas hasta la página 2890. No, esa no es la mejor manera. Les voy a dar un tip para que sea más fácil leerla y le puedan entender un poquito más. Primero lean los 3 evangelios sinópticos. Jaime, ¿qué es eso? Son los 3 evangelios históricos. El evangelio de Marco, de Mateo y de Lucas. ¿Sí? Lean esos 3. Todavía no lean el de Juan, espérense tantito. Paso número 1, los 3 evangelios sinópticos. Luego leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Luego leemos las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas, ¿no? Corintios, Tesalonicenses, la carta de los Hebreos, la carta de Santiago, Judas, Juan, Pedro. Leemos todas las cartas. Y al final leemos el Evangelio según San Juan. Terminando de leer el Evangelio según San Juan, leemos, ahora sí, el Apocalipsis. Con eso ya terminamos el Nuevo Testamento. Ahora sí nos vamos al Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque ya teniendo el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, podemos ir a leer los escritos antiguos y vamos a entender mejor lo que está escrito en los antiguos. Porque los antiguos, el Antiguo Testamento estaba preparando al pueblo judío para la llegada de Cristo. Pero que nosotros, que tenemos la gran fortuna de ya conocer a Cristo, cuando leemos el Antiguo Testamento, entendemos mejor porque conocemos a Cristo. Entendemos las imágenes, entendemos las parábolas, entendemos los conocimientos, entendemos todo eso y podemos ahora sí crear una verdadera unión entre el Antiguo y el Nuevo. Por eso se recomienda primero leer el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento. ¿Cómo voy a leer el Antiguo Testamento? Sencillito.
Empiecen con el Pentateuco. ¿Qué es eso? Muy fácil. El Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Lees esos 5 y ahora sí ya te vas más o menos en el orden. De preferencia leyendo primero los sapiensales. Sabiduría, Job, Cantar de los Cantares, que son más sentimentales, llamémosle así. Y ahora sí ya nos vamos a los libros proféticos e históricos. Samuel, Isaías, Ezequiel, todos esos, ¿sí? Y vamos a terminar de leer el Antiguo Testamento. Los salmos son un caso aparte. Mi recomendación es, cada día, cuando vayan a empezar a leer, sea el Nuevo o el Antiguo, lo que sea, lean un salmo. Hoy va a ser mi primer día, pues leo el Salmo número 1. Mañana es mi segundo día, mañana leo el Salmo número 2. Así todos los días leer un salmo, para irlos conociendo. Recuerden que los salmos son cánticos de alabanza a Dios. En momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de júbilo, en momentos de derrota. Los salmos son cantos a Dios y debemos entenderlos así. Entonces yo les digo, adornen su lectura con algún cántico, con un salmo. ¿Se entendió? Espero que les haya interesado esto. De esta forma va a ser mucho más fácil ustedes conocer lo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que nosotros no conocemos, ¿sí? No conocemos las costumbres, la forma de vida, muchas cosas, terminología, como palabras como Pascua, por ejemplo, tabernáculo, cosas de ese tipo que a lo mejor son cosas que nosotros no entendemos el día de hoy, que no son parte de nuestro vocabulario regular. Entonces, el conocer a Cristo ya nos da una forma más fácil de comprender el Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Pero siempre se recomienda, si tienen la oportunidad, consíganse un diccionario bíblico. Están en internet, los pueden comprar en cualquier librería. Son una herramienta muy útil para que cuando ustedes encuentren una palabra que no encuentren, como un talento, por ejemplo, un denario, que es una aljaba, por ejemplo, estas palabras puedan buscarlas en este diccionario bíblico y comprender, ok, esto significa esto, ¿no? Para tener un mejor acercamiento al lenguaje antiguo. Esas son las recomendaciones para el estudio y la lectura de las Sagradas Escrituras. Bueno, también la iglesia cuenta con una herramienta maravillosa que es la Lectio Divina. ¿Qué es esto de la Lectio Divina? Muy sencillo, la Lectio Divina no es otra cosa más que este ejercicio, vamos a decir, piadoso y de devoción, por el cual nosotros vamos a la lectura de las Sagradas Escrituras con el corazón, no con el aspecto intelectual, es decir, no voy a estudiar las Escrituras, no, para eso existen otros métodos, no, sino acercarme a las Sagradas Escrituras desde la parte devocional, desde el corazón, ¿sí? De una manera más espiritual, llamémosle así, como si estuviéramos en un diálogo con nuestro Señor Jesucristo, como si lo tuviéramos sentado ahí y Él nos está platicando. Pues fíjate que vi a los apóstoles allá en la barca, estaban bien asustados porque se movía mucho el agua, entonces tuve que ir con ellos y me fui caminando por el agua, llegué y Pedro se lanzó como loco al agua. ¿Me explico? Como si estuvieras dialogando con Jesús, darle esa intimidad y familiaridad al diálogo con Cristo a través de la Sagrada Escritura. Eso es la Lectio Divina. Acercarte en un diálogo con Cristo de una manera espiritual que nos permite llegar a conocerlo con Él de mejor manera. Obviamente, tratando de escuchar su voz, tratando de entender lo que nos quiere enseñar. Tiene algunos pasos, obviamente los pasos son muy sencillos. Invoca al Espíritu Santo que te ayude, obviamente, leer pausada y ordenadamente un fragmento de la Sagrada Escritura, meditarlo, hacer reflexión, hacer oración dialogada con Jesús, decir, ¿qué estás queriéndome decir aquí, Señor? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Sí? Es decir, a través de la palabra, entra en el diálogo íntimo con nuestro Señor Jesucristo y permítele que te hable a tu corazón, que te permita ordenar tu vida y ordenar todo tu corazón hacia la santidad y hacia el amor. ¿Sí? Pregunta final y rapidísimo. ¿Solo en la Biblia voy a encontrar la verdad? La respuesta es no. ¿Todo lo que dice la Biblia es verdadero? Sí. ¿Todo lo que dice la Biblia es inerrante? Es decir, no tiene ningún error. Correcto. No hay nada erróneo ni falso en las Sagradas Escrituras. Toda la Biblia es verdadera. Toda la Biblia no tiene error. Pero San Juan dice claramente, no todo está escrito. Aguas. ¿Sí? La autoridad dejada a cargo, que recibe la revelación, que recibe el Evangelio, es una cosa llamada iglesia. Y esta iglesia tiene 2000 años de vida. Es decir, no somos una religión de libro, tenemos un libro, claro, pero no somos una religión de libro, somos una religión de personas
de hijos de Dios en comunión con Cristo y cómo me uno a Cristo a través de la iglesia. ¿Y qué me enseña la iglesia? Me enseña a través de las Escrituras y a través de su propia vivencia, a través de la tradición. Ejemplo muy sencillo, cosas que conocemos por la tradición, que un sacerdote debe presidir un matrimonio. Si ustedes lo buscan en la Biblia, no lo van a hallar en ningún lado. En ningún lado dice los apóstoles llegaron y casaron a dos enamorados. Jamás. ¿Cómo sabemos que el sacerdote está ahí dentro de una celebración litúrgica? Hace un acto solemne de atestiguar una boda. La tradición. ¿Cómo se le echa el agua a los niños en los bautizos? Por tradición. ¿Cómo se consagran los aceites sagrados para ir a ungir a los enfermos? Por tradición. ¿Se entiende? La tradición y la escritura no son cosas separadas, son cosas unidas, es lo mismo. ¿Se entiende? Pero una complementa a la otra. Y ese es el depósito de la fe, lo que nosotros tenemos que conocer para alabar y reconocer mejor a Dios, para verdaderamente vivir este sentido religioso. La autoridad dada por Dios quedó en los apóstoles y en sus sucesores. Así que no lo olvidemos esto nunca. Lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas. Y le dice, nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a usted rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado, que es mi Padre. Por lo tanto, no es lícito para ninguno de nosotros rechazar a la iglesia, que es la que recibe la revelación y nos la ha transmitido a lo largo de la historia. Espero les haya gustado este programa. Soy Jaime Velázquez. No olvidemos septiembre, mes de la Biblia. Leamos las Sagradas Escrituras y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.